21, siendo las 9:15, se da inicio a audiencia juicio oral de causa RIT 225-2021, RUC 2000772333-5, seguida en contra de los acusados Hugo Humberto Bustamante Pérez y doña Denise Alicia Llanos Lascano. Dirige la audiencia su señoría don Manuel Muñoz Chamorro, quien preside, doña Rocío Oscaris Collarte y doña Mónica López Castillo. Muy bien. Buenos días a todas y todos. Damos inicio entonces a la audiencia, causa RIT 225 del año 2021. Deja constancia que, tal cual como se resolvió en la audiencia previa, que se desarrolló hace aproximadamente un mes atrás, este juicio se está verificando de manera semipresencial, esto es, con la presencia del día de hoy, 2 jueces en el tribunal, quien habla, y la magistrada encargada de la redacción del fallo, doña Rocío Oscaris. La magistrada doña Mónica López se encuentra conectada a través de la plataforma Zoom, lo mismo que todas las partes querellantes también se encuentran conectadas a través de la plataforma Zoom. El Ministerio Público, la fiscal María José Bowen se encuentra acá en dependencia del tribunal, la fiscal regional Claudia Peribancic se encuentra conectada a través de la plataforma Zoom. Abogados defensores se encuentran acá presentes en la sala y los acusados, tal cual como se resolvió de manera previa, también conectados a través de la plataforma Zoom. Vamos a proceder a identificar a los intervinientes, comenzando por el Ministerio Público. Buenos días, magistrado. Por la Fiscalía, Claudia Peribancic, fiscal regional de Valparaíso. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público, María José Bowen Silva, fiscal jefe de Villa Alemana. Bien. La querellante Defensoría de la Niñez. Buenos días, señorías. Buenos días a los demás intervinientes. Comparecen por la Defensoría de la Niñez Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, y me acompañan. Buenos días, magistrado. Comparece Yanina Mondino. Buenos días, magistrado. Nelel Pilar Medina Bustamante, abogada de la Defensoría de la Niñez igualmente. Muy bien. Querellante Delegación Presidencial de Valparaíso. Gracias, señoría. Muy buenos días. Por la querellante Delegación Presidencial Regional de Valparaíso comparece Andrés Lagos Levancini. Querellante y curadora ad litem en representación de una de las víctimas, doña Pamela Canesa. Buenos días. Buen día, magistrado, buen día, magistradas y a los intervinientes. Pamela Canesa Quiroz, abogada coordinadora del programa Mi Abogado, en calidad de curadora ad litem de la víctima del hecho 2. Muy bien. Y querellante por don Ulises Cornejo, tiene la palabra. Buen día, señor presidente. Buen día a los demás. Comparece el abogado Patricio, padre de la víctima. Ya. Los acusados les voy a dar la palabra, comenzando por doña Denise Llanos. Su nombre completo, por favor. Denise Alicia Llanos Lascano. Un poco más fuerte, por favor, deme su nombre completo. Denise Alicia Llanos Lascano. El número de su cédula de identidad. 15.086.018-0. ¿En qué ciudad nació usted? Valparaíso. ¿Qué fecha? 23 de junio de 1982. Dijo 23 de junio. ¿De qué año? 1982. ¿Qué edad tiene el día de hoy? 39. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. ¿Tiene algún apodo o forma distinta como la llamen? No, ninguno. Su domicilio que aparece registrado acá, el que tenía antes de estar en prisión preventiva, es el de calle Covadonga, 641, comuna de Villa Alemana. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok. Don Hugo Bustamante, por favor, active su micrófono y me da su nombre completo. Señoría, perdón que interrumpa, pero ¿es posible que se silencie el audio de Tribunal Oral Viña del Mar, que está con una música de fondo que al menos yo escucho y entorpece el audio de lo que está pasando? Entonces, si es posible. Ok, vamos a verificar esa situación. ¿Lo puede?
No era ese, parece su No señoría, era ese. Disculpe el que audio de al donde parecer está la imputada. así es. Ah, sí, no era ese. Ahí sí, Ahí sí, señoría, gracias. muchas gracias. Bien, don Hugo Bustamante, por favor, su nombre completo. Hugo Humberto Bustamante Pérez. Se le escucha muy mal. Si se puede acercar un poco más al micrófono y decir su nombre Hugo completo. Humberto Bustamante Pérez. ¿Cuál es el número de su cédula de identidad? 9872. ¿En qué ciudad nació usted? Ciudad de Quilpué. ¿En qué fecha nació? 28 de marzo 1900. ¿Qué edad tiene el día de hoy? 56 años. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Tiene algún apodo o forma distinta como lo llamen? Chico. ¿Cómo dijo? Me dicen Bien. El domicilio que Chico. tenemos registrado como su Villa Alemana, ¿es correcto? Correcto. Bien, se me olvidó preguntarle a doña Denise, pero parto con don Hugo. ¿Alguna profesión, oficio, a qué es lo que se dedicaba usted antes? Comerciante. Doña Denise Lagos, ¿a qué se dedicaba antes de entrar en prisión preventiva? Tienen que activar su micrófono, por favor. Ya. Yo soy de profesión asistente judicial, pero me dedicaba a comerciante. Comercial. Sí. Bien, y la defensa de doña Denise Llanos. Buenos días, magistrado, buenos días, magistrado, buenos días a todos mis colegas. Por la defensa de doña Denise Llanos, Jaime Vera Ayala, defensor penal público de la comuna de Villa Alemana, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Muy bien. Y por la defensa de don Hugo Bustamante. Su señoría, buenos días a los demás intervinientes. Comparece el defensor penal público, Matías Bustos Tapia. Lo hago en representación efectivamente del señor Hugo Bustamante Pérez, y también la forma especial de notificación y demás antecedentes registrados ya previamente en el tribunal, señoría. Muy bien. Antes de dar por iniciado el juicio, vamos a referir algunas cuestiones previas. Magistrado, disculpe, nuevamente se escucha el audio desde el recinto donde se encuentra el Por imputado. favor, ¿puede cortar el audio de doña Denise Llanos? Gracias. Y de don Hugo Bustamante también. Gracias. Ahora sí, Madeleine. Perfecto, magistrado. Bien, antes de dar por iniciado el juicio, vamos a referir algunas cuestiones previas que tienen relación fundamentalmente con el orden de la audiencia, digamos, estos días de juicio. Como ya se les indicó en la audiencia previa, este es un juicio que está planificado para 20 días de duración aproximadamente. Dada la carga de trabajo del tribunal, van a haber días en que este juicio se suspenda porque los magistrados, por lo menos algunos de ellos, tenemos que entrar a otros juicios. Y esa situación se va a dar particularmente este día viernes 29 de octubre. Este día viernes 29 de octubre a las 13 horas, dos de los magistrados que estamos integrando este juicio vamos a tener que entrar a otro juicio. Ese juicio parte a las 13 horas de este día viernes, así que el juicio que nos convoca va a tener que durar hasta las 12 del día de este día viernes, ya para que lo sepan de antemano esa situación, que por lo menos va a ser esta semana. Los días lunes de cada semana yo les voy a ir dando cuenta respecto a cómo se viene la semana en términos de si hay o no hay interrupciones de este juicio. Podrían haber quizás una o dos más, no creo que más que eso. Así es que yo les voy a ir informando de esa situación en la medida que se vaya planteando. Lo otro que también me gustaría plantear es que
evidentemente, como estamos en una modalidad semipresencial y ya tuvimos, digamos, la experiencia de lo que pasó recientemente en términos de que hubo interferencias con un audio, que se escuchaba una música, qué sé yo, bueno, cualquier situación que se provoque, digamos, vinculado con eso, ustedes me lo hacen saber de inmediato, porque acá en la sala, por lo menos, lo que ustedes manifestaban en cuanto a ese audio no se escuchaba, así que no tengan ningún problema en interrumpir cuando sea necesario y hacerme ver esa situación. La idea es que los días de juicio tengamos una, digamos, jornadas lo más tranquilas posible, expeditas, así es que en ese sentido, digamos, el tribunal está llano a hacer las pausas que sea necesario, a remediar cualquier situación que se provoque en relación al audio, en relación a la asistencia o no de alguno de los intervinientes. La verdad es que hay comunicación abierta con el tribunal, con sus funcionarios, en términos de poder hacer ver cualquier situación, complicación que se tenga, en términos, no sé, si un día están atrasados, si un día necesitan que el juicio termine un poco antes, si un día, qué sé yo, cualquier situación de ese tipo, digamos, no duden en plantearla al tribunal. Lo otro es que, como ya se había resuelto en la audiencia previa, las jornadas van a durar aproximadamente hasta las 14, 14:30 horas, obviamente, dependiendo de cómo vayan ustedes manejando su prueba. Por ejemplo, si son las, no sé, son las 13 horas y ustedes ven que quieren llamar a un testigo que se extienda más allá de las 14, 14:30 horas, obviamente lo hacen presente y ahí vamos viendo, digamos, si es que se continúa o no. Así es que esa es la idea, digamos, para nosotros la idea es que el juicio se desarrolle de la mejor manera posible para todos los intervinientes, no tan solo para el tribunal, sino que también para ustedes. Sabemos que van a ser jornadas largas de juicio, digamos, o sea, varios días de juicio, que ustedes probablemente tengan otras obligaciones laborales o de otra índole, así que cualquier situación que tengan en ese sentido lo hacen presente al tribunal y ahí vamos resolviendo de la mejor manera en que se pueda para el beneficio e interés de todos y todas. Bien. El abogado defensor penal público, don Jaime Vera, había señalado que tenía una persona que le iba a tomar notas del juicio, que es doña Elisa Ponce. Yo no tengo problema ni inconveniente en que ella esté presente, pero sí, perdone que se lo diga, pero me gustaría que estuviera con la cámara apagada. Y eso dice relación únicamente con que visualmente yo tengo muchas caras a la vista, entonces obviamente tener a una cara más, eso como que puede inducir a cierta confusión. No es nada personal con usted, pero le voy a pedir eso. Muchas gracias. Ella era doña Elisa Ponce. Magistrado, quisiera plantear, digamos, respecto de doña Elisa, claro, la posibilidad de ella de estar presente, digamos, vía Zoom, pero también, si fuese posible, indistintamente también de comparecer al tribunal y estar acá presente en el tribunal. Sí, no hay problema respecto a eso. La verdad es que si bien tenemos un aforo relativamente reducido, con los que estamos presentes acá, estamos bajo el aforo sin duda, así que... Claro. No hay y lo problema. otro, su señoría, que en caso mío, yo voy a estar presente en las aperturas, en las clausuras presentes en el tribunal y el resto voy a estar vía Zoom. Ya, muy bien. Sí, eso fue lo que se resolvió en su momento. Correcto. Don Matías, ¿algo que vinculado con eso mismo? No, señoría, yo en principio voy a estar presencial todos los días en el tribunal, salvo, digamos, que ocurra una circunstancia extraordinaria, efectivamente también lo haría por Zoom. Ya. Bien, eso es lo que nosotros queremos plantear como tribunal. Ahora hay una solicitud pendiente presentada por la curadora ad litem de la víctima del hecho 2, doña Pamela Canessa, que vamos a resolver ahora, le vamos a dar la palabra a ella, pero como es una solicitud que me da la impresión que puede generar un debate quizás un poco más prolongado, no sé si hay otra solicitud que tengan algún otro interviniente que plantear que sea más breve para así dejar la solicitud de doña Pamela Canessa para el final. Y magistrado, el Ministerio Público solicita que se autorice también al abogado asesor Daniel Polanco para conectarse vía Zoom sin audio ni cámara, de manera que pueda apoyar la labor de las fiscales que estamos participando de este juicio. Eso por un lado, y por otro, en la audiencia previa se había mencionado que la fiscal regional podía comparecer indistintamente por Zoom o de manera presencial. También pido autorización para que podamos comparecer juntas, porque la resolución da como la impresión de que o es la una o la otra. Entonces, para aclarar ese punto.
Sí, se autoriza la comparecencia remota de don Daniel Polanco, asesor del Ministerio Público, como la propia fiscal lo señaló, sin cámara y sin audio. Y respecto a la comparecencia de la fiscal regional, efectivamente en un minuto se había puesto como una situación alternativa, digamos, o era, digamos, fundamentalmente por Zoom. Pero dado que precisamente estamos cumpliendo con los aforos, digamos, no hay inconveniente en que ella también pueda comparecer presencialmente cuando lo estime necesario. Tengo también la palabra acá de don Patricio Olivares y luego la defensora de la niñez también tengo entendido que quería intervenir. Así que, don Patricio. Sí, su señoría, son solicitudes bastante breves. Una dice relación con pedir autorización al tribunal para poder hacer abandono de la sala, dado que debo presentar una clausura en cierre de otro juicio en el Tribunal de Juicio Oral Penal de Talca el día de hoy. Y obviamente quedaría representado por el abogado al cual he delegado poder, que es el señor Andrés Lagos, ya según constan los registros del tribunal. Y obviamente, en el momento que exista colisión con algún tipo de compromiso, solicitaré la autorización pertinente al señor presidente para hacer abandono de la sala y obviamente después reintegrarme a la audiencia para no generar mayor inconveniente en el transcurso de la misma, señor presidente. Muy bien, no hay problema en eso, siempre y cuando quede debidamente representada su parte. El tribunal tuvo presente efectivamente en una audiencia previa la delegación de poder que efectuó usted en don Andrés Lagos, así que en ese sentido no hay inconveniente. Defensora de la niñez tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, y en relación con lo que ha planteado el señor Olivares, nosotros, como Defensoría de la Niñez, nos hemos individualizado 3 abogadas y me interesa que, para conocimiento del tribunal, evidentemente, primero sepan que no vamos a hablar las 3, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con evitar cualquier vicio de nulidad y, por lo tanto, asegurar la presencia persistente y permanente en todo el juicio de la institución. Y en razón de aquello quería solicitar desde ya autorización a sus señorías para que indistintamente podamos ingresar o salir de la sala en razón de las distintas situaciones laborales que acontecen en la Defensoría de la Niñez, tanto Yanina Mondino como Nelly Medina. Y desde ya solicitar autorización para que Yanina Mondino se pueda retirar hoy día porque no va a permanecer en el resto de la audiencia, sino que seríamos nosotras con Nelly Medina. Esa es la petición y que se pueda autorizar en términos generales para todo lo que queda del juicio y así no tener que estar haciendo la petición cada vez que esto se produzca. Gracias, señoría. Muy bien, se autoriza en el sentido que lo solicita la defensora de la niñez para la comparecencia indistinta, entonces, de tanto ella como las abogadas doña Nelly Medina y doña Yanina Mondino, y no es necesario entonces que hagan estas peticiones cada vez que se retiren o reingresen, sino que se entiende esta autorización para todo el juicio. Lo mismo respecto de don Patricio Olivares y lo mismo respecto de la fiscal regional. Ya no es necesario que hagan, digamos, la petición cada vez, sino que se entiende esta que es una autorización para todo el juicio. Bien, ¿algo más que tenga algún otro interviniente distinto, doña Pamela Canessa, que plantear alguna cuestión? No, entiendo que no. No hay nada más. Bien, voy a dar la palabra entonces a la curadora del ítem de la víctima del hecho 2, doña Pamela Canessa, que hizo una petición por escrito, cuya resolución se dejó precisamente para esta instancia, dado que era necesario conocer el parecer de todos los intervinientes. Así que doña Pamela Canessa tiene la palabra. Muchas gracias, magistrado. Efectivamente, esta parte representa a la víctima del hecho 2 de iniciales DIPWL de 16 años, en calidad de curadora ad litem, querellante y acusadora particular. Su señoría, la petición básicamente consiste en solicitar a este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal decrete una prohibición de informar, de divulgar y publicar todos los contenidos que se viertan en esta audiencia, pero además de los contenidos, las imágenes y todo otro dato que pueda conducir a la identificación de la víctima, de sus circunstancias y de los hechos que nos convocan a juicio y respecto de los cuales el Ministerio Público ha realizado esta investigación que ha llegado hasta esta etapa procesal. Su señoría, en la misma presentación están de manera resumida los fundamentos legales que autorizan esta solicitud de esta parte, principalmente la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3º, que
impone a los tribunales y a las autoridades administrativas como deber primordial tener en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente en todos los actos que ordenen, decreten en uso de sus funciones o atribuciones. Estamos ante un tribunal de justicia. Este tribunal de justicia de carácter penal es también llamado a considerar primordialmente el interés superior de este adolescente y en esta materia su interés superior es precisamente protegerlo desde el punto de vista de su derecho a la privacidad, su derecho a la intimidad y su derecho a que se reserven sus datos personales en el presente juicio. Esta norma también está amparada por el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, está también vinculada con lo que nos dicen las reglas de Brasilia en esta materia, estatuto normativo que aparece en el año 2008, y que señala que los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos atroces, que son los delitos sexuales, son personas en condición de vulnerabilidad. Y su acceso a la justicia está mediado y debe estar mediado por algunas reglas. Una de esas reglas es que los tribunales deben tomar, los operadores de justicia y los tribunales deben tomar todas las medidas para poder proteger la intimidad y la privacidad de estos niños que tienen contacto con el sistema judicial. Nuestro Código Procesal Penal también establece esta posibilidad de que el tribunal limite el principio de publicidad de la audiencia precisamente en aras de proteger la intimidad de víctimas y testigos. El artículo 6º del Código Procesal Penal refiere que el tribunal debe garantizar la vigencia de los derechos de la víctima a lo largo de todo el procedimiento. Y uno de los derechos de la víctima es precisamente, en este caso, siendo ella, el adolescente, que se proteja su intimidad, que se protejan sus datos personales, que se proteja su privacidad. Su señoría, decir, por último, que como sociedad, como cultura, hemos normalizado la exposición de niños, niñas y adolescentes, en estos casos de alta connotación, a los medios de comunicación. Y esa normalización es incorrecta. Aquí hay ley vigente, hay normativa que aplicar, que no puede ser letra muerta. Esto es derecho vivo, que debe ser aplicado por el tribunal. Por lo tanto, su señoría, voy a solicitar que, teniendo a la vista los fundamentos ya indicados y otros que el tribunal pueda considerar que caben en el caso, se decrete prohibición de informar a todos los intervinientes en este caso, tanto a los medios de comunicación como a otros abogados o terceros que puedan tener algún interés en el juicio. Recordemos que acá, en la publicidad y en estos juicios de alta connotación no hay ningún interés científico, solamente hay morbo y rating de los medios de comunicación, y ese rating y ese morbo no puede hacerse a costa de un adolescente. Voy a solicitar entonces que se prohíba la divulgación, la publicación, que se prohíba que se suba a cualquier aplicación o a cualquier sitio de internet información relativa a este juicio, y que también se prohíba a cada uno de los intervinientes entregar información a los medios de comunicación social. Eso es, su señoría. Muy bien, vamos a conferir traslado entonces, en primer lugar, el Ministerio Público. Gracias, señoría. Respecto a la solicitud de la curadora ad litem, no tenemos inconveniente, es decir, nos sumamos a aquella solicitud en lo que dice relación con el hecho 2, en tanto las circunstancias que he descrito y en virtud de los fundamentos legales, pero únicamente respecto de ese hecho. Y sin perjuicio de lo que resuelva su señoría, en la parte final de su alocución refirió también la imposibilidad de que cualquier interviniente entregase todo tipo de información relativa al juicio. Entonces, en esos términos de amplitud no nos parece,
no es posible tampoco que se instruya la prohibición de que otros intervinientes, en el marco de su propia normativa, de sus facultades legales y con los resguardos que naturalmente se deben considerar en estos casos, entregue eventualmente información que sea requerida. Por lo tanto, solicitamos que se limite esa difusión y en particular respecto de la identidad y las circunstancias que puedan conducir a la individualización de la víctima respecto del hecho 2 y que en caso alguno se restrinja la posibilidad de que los intervinientes entreguen información en términos que cada quien, en virtud de la institución a la que representa, lo estime ajustado también a la normativa. Muy bien, gracias. Querellante Defensoría de la Niñez tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Nosotros nos vamos a sumar a la petición que formula la querellante Canessa y también hacer presente al tribunal que esta es una petición que no solo formulamos respecto de la situación del hecho número 2, sino que también del hecho número 1. Vamos a solicitar al tribunal que se acoja a la petición en los siguientes términos. Por una parte, que en razón de lo que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 16, que implica la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada, la intimidad y la honra de niños, niñas y adolescentes, se brinde protección a la adolescente fallecida, producto del actuar de los acusados, como también a quien representa la querellante Canessa. Y en dicha virtud, su señoría, precisamente atendiendo a la honra y a la dignidad, vamos a solicitar que el tribunal disponga, conforme lo establece el artículo 289 del Código Procesal Penal, que es la norma legal aplicable para estos efectos, con la finalidad de proteger la intimidad, el honor de ambas víctimas, que se efectivamente impida, conforme a la letra A, el acceso a los medios de comunicación en los términos generales que habitualmente involucra la transmisión completa e íntegra de audiencias que se relacionan con casos de conmoción pública, considerando que para efectos de la transmisión y la información de antecedentes que ocurran en el juicio, entiendo que está presente alguien identificada como periodista del Poder Judicial, que obviamente entiendo en su rol puede realizar extractos de información acerca de lo acontecido en la audiencia, velando por la protección efectiva de que aquella información que pudiera revelarse comunicacionalmente, atendiendo a el interés del rating de los medios de comunicación, distinto de lo que nos interesa a quienes estamos en esta sesión como intervinientes y por cierto el tribunal, se proteja por tanto de esa manera a las víctimas. Y discrepando con lo que plantea la fiscal regional, también solicitamos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 289, letra C, efectivamente el tribunal prohíba a las fiscales y a los demás intervinientes a emitir comentarios, expresiones que den cuenta de la situación que se está desarrollando en el juicio oral y que precisamente involucren la posibilidad de divulgar y difundir antecedentes que atenten contra la intimidad, la dignidad y la honra de ambas víctimas. Nos parece que esa es una norma que está contemplada en nuestra legislación procesal, que es coherente, por supuesto, con el deber de protección que existe no solo para el Ministerio Público de las Víctimas, sino que también para los tribunales de la República, y que además es coherente con la legislación internacional y el cumplimiento del mandato y la obligación jurídica que el Estado de Chile ha adquirido hace más de 30 años al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. En dicha virtud, entonces, señorías, solicito que se decreten dichas letras A y C en los términos en que he solicitado, ambas previstas por el artículo 289 del Código Procesal Penal, y de esa manera se logra asegurar la protección de la honra, la intimidad y la dignidad de las víctimas menores de edad involucradas en este gravísimo hecho que será conocimiento y juzgado por el Tribunal de su Señoría. Muchas gracias. Muy bien. Querellante por la delegación presidencial de Valparaíso, don Andrés Lagos, tiene la palabra. Gracias, señoría. Esta parte, señoría, igual que en la audiencia anteriores, vienen a adherir a la solicitud de las colegas que me precedieron, haciendo los mismos fundamentos legales. No tenemos fundamentos para una opinión distinta y nos sumamos a lo ya dicho por ello. Bien, don Patricio Olivares tiene la palabra. Su señoría, para no extender el debate, hago propio las alegaciones vertidas por el Ministerio Público, por lo tanto solicitamos los mismos términos requeridos por la señora María José Bowen, que se resuelva por parte de este tribunal. La defensa, don Jaime Vera por la acusada Denise Llanos.
Gracias, magistrado. Bueno, en este sentido, la línea argumental está precisamente en el artículo 289 en su texto completo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, su señoría, solicito las prohibiciones allí señaladas, pero el fundamento en el caso nuestro es obviamente el derecho o presunción de inocencia que debe tener toda persona mientras, por cierto, se dicte una sentencia firme y ejecutoriada respecto de los mismos hechos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, su señoría, también adherimos, pero con el fundamento de la presunción de inocencia establecida, por cierto, en la legislación procesal nuestra. Gracias. Don Matías Bustos, por la defensa del señor Bustamante, tiene la palabra. Gracias, magistrado. En el mismo sentido que el colega don Jaime Vera, nos adherimos, por supuesto, a lo ya dicho por los intervinientes anteriores, pero también visto desde nuestro punto de vista, magistrado, que también hay que tener presente no solamente el hecho 2, también el hecho 1, y a propósito de un principio rector del proceso penal, que es la presunción de inocencia. En este caso, toda la persona, digamos, no puede ser considerada ni tratada como culpable, sino hasta que una sentencia ejecutoriada así lo establezca. Y eso tiene plena coincidencia con lo que establece el artículo 30 del Código de Ética de los periodistas, y que lo dice de forma expresa, literal, a propósito justamente de resguardar la identidad, digamos, de las personas que participan dentro del proceso penal. Y hay un aspecto también de carácter procesal. Es conocido que este juicio oral va a durar bastantes días. Hay posiblemente también van a haber personas que van a ir llegando, otras van a ir saliendo a la medida que les toque intervenir en el juicio oral. Y en ese sentido, el artículo 329, inciso 7 del Código Procesal Penal, señala que justamente testigo y perito que por algún motivo, señala que antes de declarar, los peritos y testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurriese en la audiencia. Y en ese sentido, señoría, entendemos que la transmisión o difusión justamente del juicio oral podría conllevar a una infracción a esta norma y poder ser también causal de una futura nulidad. Y el artículo 289, en este caso, inciso final, justamente da cuenta de que si los intervinientes, en este caso, están de acuerdo en no difundir la realización del juicio oral, se estará en ese sentido, y esa es la petición derechamente de la defensa, señor. Muy bien. Bien, el tribunal va a decretar un breve receso de 10 minutos aproximadamente para resolver las peticiones que han sido planteadas, y enseguida entonces se retoma la audiencia para dar a conocer la decisión del tribunal. Rige entonces el receso. El tribunal reanuda la audiencia dejando constancia de la presencia de los intervinientes. En el caso de los institucionales, un abogada de la Defensoría de la Niñez, doña Nelly Medina, doña Patricia Muñoz. En el caso del querellante, el señor Patricio Olivares, va a comparecer únicamente don Andrés Lagos, según hay informado, a quien le delegó poder. El audio, por favor, de doña Denise Llanos, que se corte. Bien. Resolviendo el tribunal respecto a la petición de la abogada curadora ad litem de la víctima del hecho número 2, doña Pamela Canesa Quirós, petición a la cual se han adherido además la querellante Defensoría de la Niñez, el representante de la Delegación Presidencial de Valparaíso, el representante de don Ulises Cornejo, y también no han manifestado oposición ambas defensas. El tribunal efectivamente considera que parece como plausible decretar ciertas medidas de restricción de conformidad a lo que dispone el artículo 289 del Código Procesal Penal, precisamente en protección del derecho a la intimidad y la honra de quienes aparecen como víctimas tanto del hecho 1 como hecho 2. En ese sentido, las decisiones del tribunal son las siguientes. En primer lugar, respecto a la
presencia o no de medios de comunicación en la sala de audiencia. El Tribunal de Conformidad, lo que dispone el artículo 289, letra A del Código Procesal Penal, impide en este caso el acceso a la sala de audiencias del tribunal, tanto a la sala de audiencias física como a la sala virtual de cualquier medio de prensa, con excepción de la prensa del Poder Judicial, que obviamente es un funcionario que forma parte del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. No obstante, autorizar su presencia también va a limitar la posibilidad que tiene el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial de informar solamente ciertos aspectos del desarrollo de esta audiencia, como se dirá más adelante. En ese sentido, entonces, es que la periodista de comunicaciones del Poder Judicial, doña Madeleine Durán, o quien la reemplace, efectivamente, únicamente va a poder transmitir en lo que se refiere a los alegatos de apertura de los intervinientes, los alegatos de clausura de los intervinientes, la comunicación del veredicto del tribunal, así como también en su oportunidad la audiencia de comunicación de sentencia. En lo que se refiere a la exposición inicial del tribunal vinculada a la lectura de los hechos de la acusación, esa parte, únicamente esa parte, esto es la lectura de los hechos de la acusación, no va a poder ser transmitida ni siquiera por la periodista del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. Insisto, únicamente lo que se refiere a la lectura a los hechos de la acusación. En relación a la solicitud vinculada al artículo 289, letra C del Código Procesal Penal, el tribunal acoge la petición de las partes querellantes solo en cuanto se prohíbe tanto al Ministerio Público como a los demás intervinientes de este juicio entregar a los medios de prensa o de comunicación social antecedentes sensibles que digan relación con posibles afectaciones a la honra y a la intimidad tanto de la víctima del hecho número 1 como de la víctima del hecho número 2. Solamente en ese sentido entonces se acoge la petición que han planteado los querellantes. Bien, esa es la decisión del tribunal en lo que se refiere a la cuestión previa entonces planteada en el sentido que ya se resolvió. Consecuencialmente entonces vamos a dar por iniciado el juicio y en ese sentido voy a hacer yo las advertencias correspondientes a los acusados, doña Denise Llanos y don Hugo Bustamante. Les hago presente que deberán estar atentos a todo lo que va a suceder durante el desarrollo de este juicio. Les hago presente además que ustedes tienen la posibilidad de comunicarse libremente con sus respectivos abogados defensores y eso se materializará a través de la creación de una sala privada en la cual ustedes van a estar en comunicación con sus respectivos abogados defensores si es que lo solicitan. Para eso les pido tanto a doña Denise Llanos como a don Hugo Bustamante que manifiesten al tribunal derechamente cuando necesiten hacer uso de esta facultad de comunicarse privadamente con sus respectivos abogados defensores. Lo mismo pueden hacer sus abogados defensores en tanto solicitar comunicación privada con los acusados, para lo cual el tribunal, por supuesto, proporcionará los medios a través de la creación de esta sala privada para que se materialice esa comunicación. Magistrado. ¿Sí? Vamos a Madeleine Durán, periodista del Poder Judicial Jurisdicción Valparaíso. Le consultó, ¿es momento de suspender la transmisión? ¿Va a comenzar los relatos de los hechos? Ahora voy a dar lectura de los hechos de la acusación, así es que se pone término a la transmisión del Poder Judicial por ahora, para yo proceder a la lectura de los hechos de la acusación, y yo te aviso, Madeleine, cuando estemos en condiciones de poder retomar. Perfecto, muchas gracias. Bien, leído que fueran entonces los hechos de la acusación, acusados, les informo que a juicio del Ministerio Público, el hecho número 1 señalado precedentemente es constitutivo respecto del acusado Hugo Bustamante Pérez,
del delito de violación con femicidio del artículo 372 bis del Código Penal, delito que se encuentra en grado de desarrollo consumado, también del delito de inhumación ilegal del artículo 320 del Código Penal en el mismo grado de desarrollo de consumado. Respecto a doña Denise Llanos Lascano, el hecho número 1, a juicio del Ministerio Público, constituye el delito de violación con homicidio del artículo 372 bis del Código Penal en grado de desarrollo consumado. En cuanto a los hechos número 2, leídos precedentemente, a juicio del Ministerio Público, constituyen respecto al señor Bustamante Pérez el delito de estupro del artículo 363 número 2 del Código Penal, el delito de abuso sexual a mayor de 14 años del artículo 366, inciso segundo, en relación al 363 número 2 del Código Penal, y el delito de corrupción de menores en carácter de reiterado del artículo 366, cuater, inciso tercero, en relación con el 363 número 2 del Código Penal. Respecto a la señora Llanos Lascano, el hecho número 2 configura a juicio del Ministerio Público el delito de abuso sexual a mayor de 14 años en carácter de reiterado, el artículo 366 y un segundo en relación al 363 número 2 del Código Penal, y el delito de corrupción de menores también en carácter de reiterado, el artículo 3664, inciso tercero, en relación al 363 número 2 del Código Penal. A juicio del Ministerio Público, en ambos hechos le corresponde participación al señor Bustamante Pérez en calidad de autor de conformidad al artículo 15 número 1 del Código Penal, en tanto que en relación al hecho 1 le corresponde a doña Denise Llanos Lascano la participación en calidad de autora de conformidad a lo que dispone el artículo 15 número 3 del Código Penal, y respecto del hecho número 2, a la señora Llanos Lascano le correspondería una participación en calidad de autora de conformidad a lo que dispone el artículo 15 número 1 del Código Penal. El Ministerio Público estima que respecto al señor Bustamante Pérez y en relación al hecho número 1, le perjudica la circunstancia agravante del artículo 12 número 5 del Código Penal, esto es premeditación, además de la del artículo 12 número 14, esto es cometer el delito mientras cumple una condena, y la del artículo 394 número 2, esto es ser la víctima de un adolescente menor de 18 años. En relación al hecho número 2 y respecto al señor Bustamante Pérez, estima que le perjudica la agravante del artículo 12 número 14 del Código Penal ya refería, además de la de los artículos 368 y 368 bis número 2 del Código Penal. En atención a ello es que, respecto al señor Hugo Bustamante Pérez, el Ministerio Público solicita se le imponga por el delito de violación con femicidio la pena de presidio perpetuo calificado, por el delito de inhumación ilegal la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias mensuales, por el delito de estupro la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, y por el delito reiterado de corrupción de menores la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Además de todas las accesorias legales correspondientes, la inclusión de su huella genética en un registro especial de condenados, las costas de la causa, y también las accesorias especiales de los artículos 372 y 372 ter del Código Penal para los delitos que indica. En relación a la acusada Denise Llanos Lascano, el Ministerio Público estima que en relación al hecho número 1 le perjudica la circunstancia agravante de premeditación del artículo 12 número 5 del Código Penal, además de las agravantes del artículo 12 número 18 y artículo 13 del mismo cuerpo legal. Reconoce también la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior del artículo 11 número 6 del Código Penal. En lo que se refiere al hecho número 2 y respecto de la señora Denise Llanos Lascano, el Ministerio Público estima que le perjudica la agravante del artículo 13 del Código Penal y las de los artículos 368 y 368 bis número 2 del Código Penal, y también le reconoce la circunstancia atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es su conducta anterior irreprochable. Es así entonces que respecto a doña Denise Llanos Lascano, el Ministerio Público solicita se le imponga por el delito de violación con homicidio la pena de presidio perpetuo calificado, por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años en carácter de reiterado la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de corrupción de menores en carácter de reiterado la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. En todos los casos también, más las penas accesorias legales, la incorporación de su huella genética en el registro especial de condenados, las costas de la causa, además de las accesorias especiales de los artículos 372 y 372 ter del Código Penal, en el caso de ciertos delitos que indica.
Asimismo, se presentó querella por parte de don Andrés Lagos Levantini en representación de la delegación presidencial de Valparaíso, únicamente en relación al hecho número 1. Él se adhirió a la acusación presentada por el Ministerio Público y coincide con el ente persecutor en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, su grado de desarrollo, participación atribuida a los imputados, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrente y también las penas solicitadas respecto de doña Denise Llanos Lascano y don Hugo Bustamante Pérez. Asimismo, la Defensoría de la Niñez dedujo querella por doña Patricia Muñoz García, quien se adhirió a la acusación deducida por el Ministerio Público en contra de don Hugo Bustamante Pérez y doña Denise Llanos Lascano, tanto en lo que dice relación con el hecho número 1 como también con el hecho número 2. A juicio de la querellante Defensoría de la Niñez, los hechos a los cuales se adhirió, que son los ya referidos precedentemente, configuran los delitos de violación con femicidio, inhumación ilegal, estupro en carácter de reiterado, abuso sexual del artículo 366 segundo en relación con el 363 número 2 en carácter de reiterado, también los delitos de abuso sexual del 3664 inciso tercero en relación al 363 número 2 en carácter de reiterado. Eso en relación al señor Hugo Bustamante. En relación a la señora Llanos Lascano, también estimó que se configura, al igual que el Ministerio Público, el delito de violación con homicidio, el delito de abuso sexual, carácter de reiterado, el artículo 366 segundo en relación con el 363 número 2, el delito de abuso sexual del artículo 3664, inciso tercero, en relación con el 363 número 2 en carácter de reiterado en grado de desarrollo consumado, atribuyéndole en todos los casos participación en calidad de autora. En relación a la querellante Pamela Canessa Quirós, ella lo hace en representación de, y en su calidad de coordinadora del programa Mi Abogado, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial, quien presentó acusación particular en contra de doña Denise Alicia Llanos Lascano y de Hugo Humberto Bustamante Pérez, en atención únicamente al hecho número 2, que se da por reproducido, y que a su juicio configura respecto de ambos acusados los siguientes delitos. Delito de estupro del artículo 363 número 2 del Código Penal en carácter de reiterado, el delito de abuso sexual a mayor de 14 años del artículo 366 inciso segundo en relación con el 363 número 2 todos del Código Penal en carácter de reiterado, el delito de corrupción de menores del artículo 3664 inciso tercero en relación con el 363 número 2 del Código Penal también en carácter de reiterado. Estima esta parte querellante que a ambos acusados le ha correspondido la calidad de autores en los delitos referidos de conformidad a lo que dispone el artículo 15 número 1 del Código Penal. Estima que perjudica al señor Bustamante el agravante del artículo 12 número 14 del Código Penal y la del artículo 368 bis número 2 del Código Penal, y respecto de doña Denise Llanos Lascano, estima que le perjudica el agravante del artículo 13 del Código Penal, 368 bis número 2 del Código Penal, y también la atenuante a su favor del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es su irreprochable conducta anterior. En atención a todo lo referido precedentemente, esa parte querellante del programa Mi Abogado solicita se condene a don Hugo Bustamante Pérez y a doña Denise Llanos Lascano. Al primero de ellos, esto al señor Bustamante, la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, y respecto a doña Denise Llanos Lascano, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias del artículo 372 y 372 ter del Código Penal, las del artículo 28 del Código Penal, y también la incorporación de su huella genética en el registro especial de condenados. También se dedujo querella que va a ser conocida en este juicio por parte del abogado don Patricio Olivares Rodríguez en representación de don Ulises Cornejo Miño, padre de una de las víctimas, y únicamente en lo que dice relación al hecho asignado como número 1, el cual se da por reproducido. A juicio de esta parte querellante, esos hechos son configurativos de los delitos de violación con femicidio, en el caso del señor Bustamante Pérez,
también en el caso de este acusado, el delito de inhumación ilegal. En el caso de la acusada Denise Llanos Lascano, estima que configuran los delitos de violación con homicidio. Estima esta parte querellante que al señor Bustamante le ha correspondido la calidad de autor de conformidad a lo que dispone el artículo 15, número 1 del Código Penal, y en relación a doña Denise Llanos Lascano, en conformidad a lo que dispone el artículo 15, número 3 del Código Penal. A juicio también de esta parte querellante, se configuran respecto del señor Bustamante Pérez las agravantes del artículo 12, número 5 del Código Penal, esto es premeditación, 12, número 14 del mismo cuerpo legal, cometer el delito mientras se cumple una condena, y la del artículo 394, número 2, esto es ser la víctima adolescente menor de 18 años. Y en relación a la señora Denise Llanos Lascano, solicita esta parte querellante, o más bien estima que se configuran las agravantes del artículo 12, número 5 del Código Penal, la agravante del artículo 12, número 18 y 13 del Código Penal, y también que le beneficia la atenuante de irreprochable conducta anterior. Esta parte querellante solicita que se imponga al señor Bustamante Pérez por el delito de violación con femicidio la pena de presidio perpetuo calificado, y por el delito de inhumación ilegal la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 unidades tributarias mensuales, más las penas accesorias legales, las especiales del artículo 372 y 372 ter del Código Penal, la incorporación de su huella genética en el registro de condenados. Y en relación a la señora Denise Llanos Lascano, por el delito de violación con homicidio, también solicita la pena de presidio perpetuo calificado. También más las penas accesorias legales, las especiales ya referidas. Bien, esos son los hechos de la acusación que van a ser objeto del juicio. A continuación, entonces, escucharemos los alegatos de apertura. Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, señoría. Entiendo que la defensora de la niñez tenía un inconveniente con el audio y que estaba pidiendo la palabra y no la escuchaba, señoría, usted. Perdón, pero la verdad es que yo como estaba leyendo no me percaté de esa situación y recién ahora leo el chat. Le voy a pedir al encargado de sala, Héctor, si usted puede estar pendiente del chat, por favor, y no importa que me interrumpa. Ya, gracias. Defensora, perdone, dígame. Gracias, señor presidente. Primero verificar si es que se me oye, porque hablé y no sé si es que se escuchó en la sala, que es mi primera preocupación. Sí, se le escucha. Ahora se le escucha bien, perfecto. Perfecto. Y lo segundo es que no sé por qué motivo, y si soy solo yo, obviamente veré cómo resolverlo para no entorpecer la audiencia. Yo oyo la audiencia que está teniendo el tribunal en un juicio distinto. Entonces escucho en primer plano al Tribunal Oral Viña del Mar, donde estoy escuchando el alegato de apertura, da la impresión, en algún juicio, y a usted lo escucho en segundo plano, pero he verificado, al menos la fiscal regional, incluso Nelly de la Defensoría, que no oyen lo mismo que yo. Entonces, no sé si es un problema mío, pero no sé cómo desconectar ese audio, y quería verificar pensando que era más generalizado que solo yo. No sé si hay otro interviniente que le pase eso. Parece que no. Quizás sería bueno que usted se desconecte y vuelva a ingresar a la reunión. Nosotros la esperamos. Eso voy a hacer, así que se me permita el acceso para no perderme el alegato de la Fiscalía. Muchas gracias. Señoría, ¿me permite hacer presente algo? Señoría. Sí, solamente hacer presente que, como consta en el auto apertura, el señor Bustamante también está representado por don Dagoberto Pastén y ha sido representado también durante el proceso por doña Catherine Ríos, que es abogada de la unidad de estudio. Distintamente, ellos también está representado por doña Catherine Ríos, que es...
Sí, o al menos tiene patrocinio en la causa, magistrado, en audiencias previas. Pero lo que quiero hacer presente es que indistintamente cada uno de ellos también posiblemente puedan comparecer al tribunal también respecto del señor Bustamante Pérez. Sí. Ya, perfecto, magistrado. En su momento. Perfecto. Ujú. En principio va a ser así, pero por eso quiero hacer presente que excepcionalmente quizás podría comparecer don Dagoberto conjuntamente conmigo, ya que don Jaime lo va a hacer por Zoom. Sí, gracias, magistrado. Dice la fiscal regional. Ya, ahora estoy yo sin audio. Defensora de la Niñez, ¿se reincorporó? ¿Sigue con el problema o no? No, señoría, muchas gracias, se solucionó. Ah, perfecto. Agradecida. Bien. Ahora sí, entonces vamos a escuchar los alegatos de apertura de la fiscal Peribancic. Tengo entendido que ahora sí todos me escuchan. ¿Estamos en condiciones? Muy bien. Muchas gracias, fiscal. Tiene la palabra. Gracias, señoría. Como ha podido advertir el tribunal, este juicio versará sobre la comisión de una serie de cruentos delitos. Cuesta calificar la gravedad, la intensidad que tienen las imputaciones que está haciendo la Fiscalía. Y las víctimas de estos delitos son dos hermanos, Ámbar de 16 años y Daniel de 14. El Ministerio Público acreditará en juicio que los acusados Hugo Bustamante y su conviviente a la fecha de estos hechos tuvieron no solo participación, sino que elaboraron en conjunto, se coordinaron y acordaron las circunstancias para dar muerte a Ámbar, para agredirla sexualmente, y en definitiva generaron las condiciones para que durante horas del día 29 y 30 de julio, Ámbar ingresara al hogar que compartían los dos acusados y Hugo Bustamante le diera muerte. Su señoría, vamos a dar cuenta en el desarrollo del juicio y a través de las probanzas que se van a ir incorporando de un cúmulo de antecedentes que dan cuenta de prueba testimonial y científica que permitirá acreditar que la causa de muerte fue una causa violenta, que el contexto de esta muerte es una serie de conductas violentas que suponen la agresión a Ámbar física y en definitiva también la agresión sexual. Los médicos legistas Ricardo Restrepo y Fernando Rodríguez del Servicio Médico Legal nos darán cuenta de las circunstancias, de los hallazgos en el cuerpo, de las condiciones como se encontraba desmembrado el cuerpo de Ámbar, en las condiciones además que fue sepultado en el piso del mismo hogar que compartían ambos acusados. Además darán cuenta de la causa de muerte que supuso la sofocación por la obstrucción de sus vías respiratorias. También concurrirán al juicio las doctoras Rosa Ruiz y la doctora Vivian Bustos, que nos permitirán dar claridad en torno a la existencia de un acometimiento sexual, de una agresión carnal en vida de la víctima, y para ello fundarán sus apreciaciones en virtud de los informes histológicos y además el informe criminodinámico preparado por la doctora Vivian Bustos. Esto permitirá al tribunal establecer la secuencia en la que tuvieron lugar los hechos típicos que se imputan y las huellas y rastros en el cuerpo de la víctima que dan cuenta de esa secuencia y de la existencia de esas conductas. Los hechos principales se imputan a Hugo Bustamante, por cierto, en su calidad de autor. Hay múltiples antecedentes, desde testigos familiares, cercanos, vecinos, que dan cuenta de cuál era el domicilio de Hugo Bustamante, ubicado en Covadonga 641, Villa Alemana. Desde ese domicilio, la Brigada Especializada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, desde el 6 de agosto, recogió evidencia sustancial para acreditar la participación que el Ministerio Público imputa al señor Bustamante. El ingreso que se hace autorizado por la magistrada de Villa Alemana el día 6 de agosto permite recoger nutridos antecedentes de prueba que al análisis científico
de la Policía de Investigaciones permiten dar cuenta de la participación de Hugo Bustamante. En lo esencial, la perito bioquímica María Alejandra Salas dará cuenta en conjunto con la conclusión que en definitiva se aportará a través de la conclusión del examen y de la comparación de ADN por parte del bioquímico Michel Flores de cómo existía material espermático de Hugo Bustamante en la zona genital de Ámbar y asimismo en ropas que fueron sepultadas junto con la víctima en el piso de la vivienda que compartía con Denis Llanos. Pero su señoría, estos hechos, la indagación de estos delitos tuvo su origen a propósito de una denuncia de presunta desgracia que se verifica el 30 de julio del año 2020, en tempranas horas de ese día, entre la noche del 29 y el inicio de la madrugada del día 30. Y desde ese momento, quien denuncia la desaparición de Ámbar es Maritza García, la persona que tenía informalmente a su cuidado a Ámbar, vivía con ella solo a unos metros en la misma calle del hogar de Denis Lascano y Hugo Bustamante. Maritza da cuenta de esa presunta desgracia y en definitiva inmediatamente se pone en movimiento la actuación policial coordinada y dirigida por la Fiscalía en torno a dar con el paradero de Ámbar Cornejo. Incluso en virtud de la existencia de antecedentes de los vecinos respecto de quién era el conviviente de la madre de la víctima, hay un foco de atención desde el primer momento en ese domicilio de Covadonga 641. Pero lo que está haciendo la Fiscalía es intentando dar con el paradero de la víctima. No solo la Fiscalía, grupos policiales especiales, en particular de carabineros, grupos de vecinos, los vecinos recurrieron en ese momento incluso a videntes, la comunidad en general, en un hecho de gran connotación, se volcó a la búsqueda de la adolescente desaparecida. Vicrim consulta redes sociales, entrevista a vecinos e ingresa también al domicilio de Covadonga 641 autorizado voluntariamente por Hugo Bustamante. Hay aquí un hecho primero muy relevante. La madre de Ámbar se pone todo el tiempo en una condición de testigo que aporta o que intenta aportar antecedentes, voluntariamente entrega su celular para que la policía pueda orientar las últimas comunicaciones que tuvo ella con su hija. Lo mismo hace Daniel, el hermano de Ámbar. Sin embargo, Hugo Bustamante, a pesar de este intento de facilitar la labor de la policía con un ingreso voluntario, no entrega su celular y es menester requerir, la cual se obtiene, una autorización judicial para que éste entregue el equipo en ese primer momento. Además, a través de la aplicación de reactivo de la policía, se intenta buscar en ese primer ingreso material que eventualmente pudiese dar cuenta de la existencia de algún delito. Entonces, un primer momento, una búsqueda, una madre que intenta colaborar desde la perspectiva de que es una testigo y víctima también de alguna forma, producto de la desaparición de su hija. Su señoría hago hincapié en esto y esa primera conducta de Denis Lascano, porque vendrá a juicio y se intentará introducir reiteradamente por parte de las defensas una alegación de ilegalidad desde el punto de vista de las actuaciones dirigidas por el Ministerio Público y ejecutadas por la policía. Cuestionará entonces el rol procesal que le cabía a Denis Lascano desde el inicio de la indagación. Ella el 1 de agosto en su declaración entrega información dando cuenta de que no sabe el paradero de Ámbar y desde que en la mañana le entregó el dinero que por encargo del padre ella hacía llegar a la adolescente y que Ámbar se retira del domicilio de Hugo Bustamante y Denis Lascano y que ella desde ese momento no la vuelve a ver. El día 6 de agosto, su señoría, contactada en esta oportunidad ya no por la brigada criminalística local, sino por la brigada de homicidios que está trabajando en la investigación desde el 3 de agosto, la menor desaparece entre el 29 y el 30 de julio, el 3 de agosto inicia formalmente su intervención en la causa de la brigada de homicidio, y en razón de el temor de la huida de tanto Hugo Bustamante como Denis Lascano, porque profusamente los medios de comunicación se estaba dando cuenta de esta circunstancia, había información en redes sociales que daban cuenta de que ellos ya se habían alejado del sector de Villa Alemana y necesitaba la brigada de homicidios contrastar y verificar algunos antecedentes, volver a interrogar
en definitiva, a quienes podían aportar información acerca del paradero de Ámbar, los ubica en el sector de Limache y presta declaración Denise Lascano, en esa oportunidad el 6 de agosto, advertida del derecho que tenía a no declarar para incriminar eventualmente a quien era su conviviente, y asimismo de su derecho a no autoincriminarse. Por lo tanto, conociendo los derechos que le consagra el Estatuto Procesal Penal en virtud de su condición de testigo, aporta antecedentes. Y lo que ella dice en esa declaración al mediodía del 6 de agosto, frente a los funcionarios policiales Francisco Tolra, José Silva y a la fiscal María José Bowen, que se hace presente en el lugar que es la Brigada Criminalística de Limache, pero está trabajando allí la Brigada de Homicidio. Y ella señala que Hugo Bustamante le cuenta el día 30 de julio, cuando ella regresa, 30 de julio, cuando ella regresa de su domicilio desde Limache, porque ella abandona Villa Alemana durante el día 29, pernocta en Limache y regresa el día 30, y ella dice que telefónicamente, muy temprano en la mañana, Hugo Bustamante le cuenta lo que ha ocurrido, le cuenta que Ámbar regresó al domicilio y que él la agredió sexualmente y le dio muerte y la sepultó en ese lugar. Ese es el relato que ella entrega el día 6 de agosto en su condición de víctima, en el cual no se ubica en ninguna de las circunstancias que rodean la muerte de Ámbar, ni previamente en el lugar, ni presenciándolo, ni colaborando con Hugo Bustamante, ni en la ocultación del cuerpo. Entonces, su señoría, esa es la condición en la cual ella aporta esa información. La fiscal Bowen requiere autorización judicial de registro y de ingreso al domicilio de Covadonga 641, la Policía de Investigaciones da con el cuerpo sepultado de Ámbar y en función de aquello se requiere una nueva orden judicial de detención en contra de Hugo Bustamante, y es en esas circunstancias en que él, en definitiva, queda detenido en virtud de esta orden. Frente a la pregunta de si la Fiscalía creyó esta versión de los hechos que entrega Denise Lascano, la respuesta es que sí. La pregunta que a continuación cabe preguntarse es qué otros elementos existían para eventualmente ensayar una imputación respecto de Denise Lascano. No la teníamos ubicada en el lugar de los hechos ese día, sabíamos que se había trasladado a Limache, ella vuelve ese día en la mañana, ella había dicho en sus dos declaraciones que sabía que Ámbar había dejado el domicilio de Covadonga 641 antes de que ella se retirara, y en definitiva no había en su relato otra indicación en orden a que ella pudo haber tomado parte en los hechos. Pero era importante lo que creía la Fiscalía en ese momento. No era lo más importante, su señoría. Lo más importante era si la Fiscalía contaba con elementos que eventualmente pudiesen haberse seguido en la imputación de doña Denise Llanos Lascano. ¿Y por qué, su señoría, hago presente esta cuestión en torno al rol procesal que le cabía a la hoy acusada? Esto debido a que es la defensa quien ha sostenido alegaciones de ilegalidad, y en particular lo ha planteado así en la audiencia de preparación de juicio oral, requiriendo la exclusión de toda la prueba de cargo aportada por la Fiscalía, fundado en que en definitiva Denise fue siempre una imputada y el Ministerio Público burló esa circunstancia, haciéndola pasar como un testigo para proveerse de información y, en definitiva, negarle los derechos que le asisten a un imputado. Su señoría, esas alegaciones fueron totalmente desechadas por el Tribunal de Garantía, el mismo tribunal que tuvo conocimiento de toda la secuencia de actuaciones que se desarrollaron durante la etapa de investigación y fue aceptando las solicitudes de entradas y registros, de autorizaciones de búsquedas en teléfonos celulares, finalmente la orden de detención en contra de Hugo Bustamante. El Tribunal de Garantía de Villa Alemana desechó esas alegaciones por entender que no se había obtenido acá ninguna prueba a partir de los hallazgos en el domicilio de Covadonga 641 y que dieron cuenta de la forma como se dio muerte y se sepultó a la adolescente Ámbar. Su señoría, el Ministerio Público se ha establecido también la carga de acreditar que aquí hubo una concertación entre ambos acusados, que en definitiva lo que hay no es una situación casual en virtud de la cual
uno actúe como encubridor del otro o colabore casualmente porque ocasionalmente se encontraba en este lugar. Lo que hay es un acuerdo entre ambos decidido a realizar este propósito delictivo. La concertación se puede acreditar... ¿Su señoría? La voy a interrumpir. La voy a interrumpir porque le pido que recuerde la limitación que dispuso el tribunal en cuanto a la divulgación de datos sensibles que dice en relación con las víctimas de los hechos 1 y 2. En perjuicio de su derecho a sostener su alegato de apertura, le pido que tenga presente esa prohibición que el tribunal dispuso. Gracias. Bien, señoría. Sí, continúo. En función de esta concertación, su señoría, el Ministerio Público traerá prueba al juicio que dará cuenta de que durante la secuencia de estos eventos, tanto Hugo Bustamante como Denise estuvieron contactados. Se comunicaron telefónicamente. El funcionario de la Policía de Investigaciones, Marcelo Arenas, dará cuenta del análisis respecto del registro y tráfico de llamados entre ellos, entre los días 29 y 30 de julio, y asimismo dará cuenta de la comunicación entre Denise y su hija Ámbar al llamarla el día 28 de julio para concertar que en definitiva le va a hacer entrega del dinero y llamarla muy tempranamente el día 29 de julio para que ella se trasladara a su domicilio. Estas comunicaciones, además, tempranas, telefónicas, entre Denise y Ámbar serán complementadas por una serie de antecedentes que darán cuenta del ingreso, el traslado desde Villa Alemana hacia Limache de Denise y su hijo con los usuarios de tarjetas del metro, con las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las estaciones del metro de Peña Blanca, de Sargento Aldea y de Limache, a cargo de compilar esta información y de dar cuenta de la secuencia de movimientos de la acusada, estará el funcionario de la Brigada de Homicidios, Mauricio Martínez. Su señoría, además, esta circunstancia fue previamente planeada por Hugo Bustamante a partir de las búsquedas de una serie de sitios que visita por la web, en los cuales requiere información acerca de cómo en definitiva contener, inmovilizar o adormecer a una persona y otra serie de circunstancias bastante cruentas que él busca en su teléfono celular para utilizar en su propósito delictivo. También se había proveído de clavos y maderas que en definitiva le permiten intentar ocultar el forado que realiza en el suelo de su vivienda. Además, su señoría, los dos acusados permanecen, como he dicho, en comunicación telefónica y hay frases que aparecen rescatadas de esa comunicación que dan cuenta de que el propósito de Denise al dejar el domicilio de Villa Alemana fue dejar entregada, en definitiva, la definición del resto de las conductas delictivas por parte de Hugo Bustamante, básicamente en la ocultación del cuerpo. Y en definitiva ella, al día siguiente, además realiza la última parte del plan, que consiste en adquirir una serie de elementos como una botella de pintura para pisos y cera, que en definitiva ella misma utiliza en conjunto con Hugo Bustamante para limpiar, asear e intentar ocultar el lugar en el que se produjo la ocultación del cuerpo. Su señoría, esa compra que ella realiza en la localidad de Limache y que trae en definitiva hacia el hogar es abordada desde varios puntos de vista. Hay una boleta que es encontrada entre las pertenencias de Denise que da cuenta de la adquisición de estos productos y en definitiva declara también, declarará en juicio el dueño de ese establecimiento comercial, Francisco Gaona, que da cuenta de la existencia de estos productos en la venta, de que efectivamente él tendría que haberlos vendido y ellos son encontrados con las mismas características en el domicilio de Covadonga 641. Hay allí entonces un cierre de las circunstancias establecidas en el hecho 1 en torno a cómo se produce una planeación desde el inicio, una materialización en la cual contribuyen algo y en definitiva un intento de ocultar lo actuado
a partir de la conducta que realizan finalmente en horas de la tarde en el domicilio que compartían ambos acusados. Respecto del hecho 2, su señoría, los delitos de connotación sexual que son imputados a ambos acusados respecto de la víctima adolescente de 14 años, suponen la realización de la serie de conductas que su señoría tuvo la oportunidad de revisar a propósito de la lectura del auto de apertura, y van a dar cuenta de su ocurrencia en una época que parece definida entre el segundo semestre del año 2019 y agosto del año 2020. Los hechos a partir de los cuales se produce la denuncia de estas circunstancias tienen que ver con la atención en la red de prestación de servicios asistenciales, que en definitiva se proporciona a través de programas de intervención al adolescente afectado por este segundo hecho. Se va a dar cuenta desde el punto de vista de la información pericial de cómo las características que tenían los dos lugares en donde los hechos de este tipo tienen lugar, se materializan en esos dos periodos de tiempo. Peritos el servicio de la Policía de Investigaciones describirán también la existencia de prueba biológica relevante en uno de los domicilios en los cuales tienen lugar los hechos, como refrendará la perito María Alejandra Salas Rojas, y que dará cuenta de la existencia de material genético allí que involucra a la acusada. Su señoría además se dará cuenta del profesional psicólogo que recibe espontáneamente el primer relato de la existencia de estos hechos de connotación sexual directamente del adolescente atendido por el sistema de cobertura relacionado con este programa de intervención. Y también concurrirá a juicio el perito Pablo Burgos, quien reseñará cuál es la sintomatología que advierte en esta víctima y cómo a partir de las experiencias vividas esto puede conectarse con los hechos que son imputados en esta acusación. Su señoría, la naturaleza, la gravedad, la intensidad de los hechos que nos traen al juicio de hoy nos permite hacer una válida pregunta respecto de qué tipo de personas podrían estar en condiciones de acometer conductas de esta naturaleza, y cómo además podemos respondernos a la pregunta de si es una madre quien puede intervenir de esta manera en los hechos que le son imputados. Cómo es posible en la opción respecto de la lealtad a su propia sangre, elige la lealtad a una pareja reciente. La respuesta a ello va a poder ser construida a partir de la prueba que rindamos en juicio. No sabemos a ciencia cierta de un análisis de la personalidad en una etapa reciente respecto del acusado Hugo Bustamante, pero tenemos información acerca de cómo fue evaluado en el año 2005, en el que se señaló que no padecía de ninguna enfermedad mental. Y respecto de la acusada Denise, concurrirán a juicio la psicóloga Leticia Valenzuela, y el psiquiatra Julio Michelotti, quienes darán cuenta y describirán la personalidad, las características y la ubicación en el tramo de personalidad limítrofe, con una tendencia que establecen entre media y alta a la psicopatía y en un subtipo particular que es de la manipulación. Describirán a una persona que se la define como fría desde el punto de vista afectivo y con una escasa profundidad en los vínculos. Su señoría, vamos a demostrar también en el curso del desarrollo del juicio que hay aquí una historia de vulneraciones respecto de las víctimas, que el sistema en su conjunto, más allá de parecer una frase hecha, es efectivo que acá el sistema ha fallado a ambas víctimas, que en su conjunto no se pudo proporcionar un sistema proteccional que evitara, en definitiva, la ocurrencia de hechos delictivos de naturaleza tan graves como la que nos ocupa. El sistema no permitió favorecer el desarrollo de ambos adolescentes en condiciones de seguridad y poner remedio y coto a circunstancias que los venían afectando desde el punto de vista de la vulneración de sus derechos desde su infancia. Hay intervenciones sucesivas de los tribunales de familia, hay intervenciones de la Fiscalía en otros escenarios que dicen relación con la afectación de las víctimas. El sistema falló, y hoy día, su señoría, el Ministerio Público tiene la confianza en que como resultado de este juicio se permita resarcir en parte, aunque sea mínimamente, porque sabemos que la afectación
a la vida es ya irreparable, pero que en una mínima parte se pueda resarcir todo el daño y el dolor producido. Y en virtud de eso vamos a requerir, en definitiva, en su oportunidad, que se condene por los tipos penales que el Ministerio Público está alegando y a las penas que también ha solicitado. Gracias, señoría. Muy bien. Un segundo, por favor. Magistrado, ¿puedo hacer un receso de 1 minuto? ¿Cómo? 1 minuto de receso. Voy y vuelvo. Ah, sí, claro, pues. Un segundo. Sí. Bien, antes de dar la palabra al... Ah, falta el defensor, espérenme, ya. Bien, antes de dar la palabra entonces al siguiente interviniente para que formule su alegato de apertura, hemos recibido acá internamente en el chat algunos cuestionamientos en relación a la prohibición que decretó el tribunal y lo que se ha vertido en los alegatos de apertura, y el tribunal considerando que efectivamente resulta bastante difícil para los intervinientes no hacer referencia a alegaciones o cuestiones que efectivamente tienen el carácter de sensibles en relación a los hechos de la acusación, tanto en relación al hecho 1 como al hecho número 2, para resolver en este acto, dejar hasta acá la transmisión del Poder Judicial y en ese sentido entonces otorgarle la libertad a los intervinientes para que puedan efectuar de buena manera sus alegatos de
apertura. Entonces, se deja hasta acá la transmisión oficial del Poder Judicial y se retomará para los alegatos de clausura si es del caso. Obviamente, antes de hacer los alegatos de clausura, en su oportunidad también se someterá a debate esta situación. Madeleine, entonces quedamos hasta acá contigo. Gracias.